Jeremías capítulo 17, versículos 5, 7 y 9. Vamos a leer. Versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Que la Biblia nos explica, una persona delante de Dios maldita es aquella persona que confía en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Pero qué significa ese maldito el hombre que confía en el hombre? La persona que confía en sí misma. Maldito el hombre que confía en el hombre significa el que confía en su propio corazón, el que confía en sí mismo. Es una persona que maldita delante de Dios. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Y pone carne por su brazo. ¿Qué significa pone carne por su brazo? El brazo es un apoyo. Nosotros nos podemos apoyar ¿con qué? Con nuestro brazo. Aún muchas veces cuando nos vamos a caer, las personas muchas veces que ponen el brazo, tratan así, ¿sí? Para sujetarse, para apoyarse, usamos también ¿qué? Nuestro brazo. Entonces aquí la Biblia dice que el hombre maldito es el que confía en sí mismo. Jeremías 17, capítulo 17, el versículo 5. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, significa el hombre que confía en sí mismo. Esa persona delante de Dios es maldita. ¿Pero por qué es maldita? Porque en vez de confiar en Dios, confía en sí mismo. Eso es una maldición. Y dice que esa persona pone carne por su brazo. ¿Qué significa? El brazo es como el apoyo, como la fuerza. Entonces, en vez de ¿quién tiene que ser su brazo, su apoyo, su fuerza? Tiene que ser Dios. Pero dice que en vez de ser Dios, dice que pone carne por su brazo. Significa pone carne por su apoyo. Nuestro apoyo no tenemos que ser nosotros mismos. Nuestra ayuda no tenemos que ser nosotros mismos. ¿Quién tiene que ser nuestro apoyo? Dios tiene que ser nuestro apoyo. Dios tiene que ser nuestra ayuda. Como nuestro brazo, eso significa como nuestra ayuda tiene que ser Dios. Pero aquí dice que esta persona que es maldita es el que confía en sí mismo y dice, y pone carne por su brazo. Este pone carne por su brazo significa se pone a sí mismo por su ayuda. Esta carne está haciendo referencia a ¿quién? Al ser humano que se pone a sí mismo como ayuda, como fuerza. No tenemos que ponernos a nosotros mismos como nuestra ayuda, como nuestro apoyo, sino ¿quién tiene que ser nuestra ayuda? Dios tiene que ser nuestra ayuda. Dice, y su corazón se aparta de Jehová. Aquella persona que se aparta de Dios, la Biblia dice que es una persona maldita. ¿Se aparta de quién? Se aparta de Dios. Esa es la persona maldita. Ahora, vamos a mirar más a fondo este hombre que dice la Biblia aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién es esa persona que confía en sí misma? Vamos a mirar un momento en Salmos capítulo 53. Vamos a irnos al Salmo capítulo 53 para mirar quién es ese hombre que confía en sí mismo. ¿Cómo llama la Biblia al hombre que confía en sí mismo? ¿Cómo lo llama la Biblia? Salmo capítulo 53, vamos a leer el versículo 1. Libro de Salmos, capítulo 53, el versículo 1. Vamos a leer ese versículo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es la persona que confía en sí misma. Esa persona Dios la llama necia o necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la definición de Dios de necio es la persona que confía en sí misma. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquella persona que confía en sí misma, niega a Dios. Esa es la persona necia delante de Dios. Ese es el hombre maldito de Jeremías, capítulo 17, el versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. No hay para Dios, cuando Dios ve los seres humanos, no hay ninguno que haga el bien. Por eso los hombres no tenemos que confiar en nosotros mismos.
porque delante de los ojos de Dios no somos buenos, no somos dignos de confianza. El versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios se puso a mirar, voy a ver cuál de los seres humanos es entendido, cuál no es necio. Voy a mirar si al menos hay alguno entendido. El versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Delante de los ojos de Dios, ¿cuántos buenos hay? No hay bueno. Por eso no somos dignos de confiar en nosotros mismos. Porque Dios miró, ya Dios miró toda la raza humana. Y mirando toda la raza humana dice que no encontró ni uno solo bueno, no encontró a nadie que buscara a Dios, no encontró a nadie entendido. Por eso aquel que confía en sí mismo, ¿por qué confía en sí mismo? Porque no se conoce, porque no conoce realmente lo que Dios ve en nosotros. Por eso las personas se creen buenas y se creen dignas de confianza, pero cuando nosotros miramos la Biblia, no tenemos nada para confiar en nosotros mismos. Yo muchas veces pongo un ejemplo para que una persona lo entienda de forma más sencilla, que los seres humanos que confían demasiado en sí mismos, confían demasiado en sí mismos porque no se conocen. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, todos se van a escandalizar, todos me van a negar. Eso lo dijo Jesús a todos los discípulos. Pero Pedro, como tenía tanta confianza en sí mismo, dijo, sí, todos te van a negar, pero yo no, yo soy mejor que ellos. Ellos sí te van a negar, pero yo no. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, ahora tú me vas a negar 3 veces. Esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Pero qué pasó? Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo negó. Al final, cuando Pedro se dio cuenta que Jesús lo conocía exactamente, que el corazón de Pedro era engañoso, ¿qué ocurrió al final? Pedro lloró amargamente, dice que salió y lloró amargamente porque Pedro se descubrió a sí mismo. ¿Yo realmente qué soy? Soy una persona mala, yo soy un traidor. Se descubrió a sí mismo. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo? Se fue a pescar. Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer? Irlo a buscar después que Jesús se dio cuenta, Pedro por mirarse a sí mismo, por descubrirse a sí mismo, se siente muy mal, se siente deprimido y se fue a pescar. Pero Jesús nuevamente lo buscó y lo invitó a ¿qué? A que sirviera para el Evangelio, que predicara el Evangelio. Juan capítulo 21 nos relata esa parte en detalle. Pero Pedro no se conocía a sí mismo. Pedro no sabía que él era traidor. Los discípulos no sabían que ellos eran traidores, pero estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús le citó el Antiguo Testamento a los discípulos que tenía que cumplirse, que ellos lo abandonaran. Tenía que cumplirse eso, pero ¿por qué tenía que cumplirse? Que los discípulos tenían que abandonar a su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cumplirse eso? Para que ellos descubrieran quiénes eran ellos realmente delante de Dios. Lo que dice aquí, Salmos capítulo 53 del 1 al 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Dios nos vio a nosotros ya. Dios miró mi corazón ya. Aquí en Salmo 53, Dios, 53, Salmo 53, 2. Dios miró mi corazón. Aquí dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Significa sobre todas las personas Dios ya vio. En un momento Dios miró el corazón de todos. ¿Qué vio? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Al menos uno que buscara a Dios. Al menos uno. Sobre la tierra. Voy a buscar a un solo hombre. Al menos que encuentre uno solo entendido. El versículo 3 dice que encontró Dios. Cuando Dios miró, dice cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Toda la raza humana corrupta. Mala. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno.
Por eso, por nuestras obras, por la ley, ninguno puede ir al cielo. No tenemos mérito. No tenemos condición de ir al cielo. Nadie, ni uno solo. Entonces Dios, por eso permitió, Jesús le dijo a los discípulos, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Le dijo, ustedes me van a traicionar. Pedro que dijo, no, a mí no, yo no. Ellos sí, ellos son traidores, yo no. Porque él se veía como el discípulo más fiel, él se veía como el mejor de los discípulos, como muchas veces las personas se miran a sí mismas y ¿cómo se miran? Mejor que las demás. ¿Pero por qué? Porque no se conocen a sí mismas. Vamos a ir un momento a Mateo, capítulo 26. Vamos a mirarlo en detalle y luego para mirar más exactamente esta parte. Mateo capítulo 26, el versículo 26, el versículo 30. Mateo capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 35. Esto tenía que pasar porque los discípulos tenían que conocerse a sí mismos para dejar de confiar en ellos mismos y confiar solamente en Jesucristo. Aquellas personas que no se conocen a sí mismas quieren creer en Dios y quieren creer en ellos. Quieren tener la fe dividida. Yo creo en Dios y yo creo en mí. Se ponen al nivel de Dios. Yo creo en mí y creo en Dios. Pero aquí la fe queda dividida. En ellos y en Dios. No se puede. Si creen en ellos mismos, no pueden creer en Dios. Si creen en Dios, no pueden creer en sí mismos. La fe no puede dividirse. Ninguno puede servir a dos señores, dice la Biblia. Ninguno puede servir a dos señores. La fe es en uno solo. Así enseña la Biblia. Dice o frío o caliente. Los dos al mismo tiempo, no tibio. Dice te vomitaré de mi boca. Muchas personas tienen una fe tibia. ¿Qué es la fe tibia? Yo creo en mí mismo y yo creo en Dios. Quieren dividir la fe. Eso se llama un tibio. O cree en Dios o cree en sí mismo, pero los dos al tiempo no. Tiene que decidirse. Como Dios le habló también al pueblo de Israel, si quieren creer en Baal, crean en Baal. Y si quieren creer en Dios, crean en Dios, pero decídanse. Así Dios le dijo al pueblo de Israel en un momento. Quieren creer en Baal, crean en Baal. Y si quieren creer en Dios, crean en Dios. Pero tienen que decidirse. A Dios no le gusta la mezcla. Tampoco le gusta lo tibio. O creen en Dios o creen en sí mismos. Pero no los dos. No se puede. La fe verdadera es creer solamente en Dios. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Ese es el ejemplo bíblico. No los dos. Los dos no se puede. Entonces cuando miramos Mateo capítulo 26, del 30 al 35, tenía que ocurrir algo en la vida de los discípulos, algo que ellos no habían conocido, que era que negaran a Jesucristo, que se huyeran, que lo dejaran. Pero ¿por qué tiene que pasar esto? Estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué estaba escrito eso? Porque ellos tenían que creer solamente en Dios y tenían que descubrirse quiénes eran ellos realmente. Muchas personas también piensan así, yo creo en Dios y creo en mí mismo también. No, esa no es la fe correcta, no es la fe real. La fe correcta tiene un paso anterior que es el arrepentimiento. Primero el arrepentimiento, luego viene la fe. Arrepentimiento y fe. Esas dos cosas van de la mano, como decir dos pasos de la fe correcta es arrepentimiento y fe. Muchos solamente hablan de la fe, pero la fe tiene un paso anterior que es el arrepentimiento y fe. Esas dos cosas van unidas. Para ser salvos necesitamos el arrepentimiento y fe. Y cuando ya somos salvos, también nos arrepentimos y también vivimos por la fe. Pero hay un arrepentimiento antes de ser salvo y un arrepentimiento después de ser salvos. ¿Sí? Es diferente. Pero el que no tiene el Evangelio
no vas a ver exactamente qué es el arrepentimiento del que habla la Biblia, ni tampoco la fe de la que habla la Biblia. Entonces vamos a mirar un momento. El versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les dijo, todos se van a escandalizar de mí esta noche, todos. ¿Qué significa? Todos ustedes son traidores. Todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Todos, ¿por qué? Porque está escrito. Eso lo dice la Biblia. Pero ellos, aunque de pronto conocían esa palabra o la habían leído, no la habían aplicado para ellos. Muchos, claro, leen la Biblia, pero eso no lo aplican para sí mismos, para su vida, para su corazón. No tiene relevancia, no tiene aplicación. Los discípulos no habían aplicado esta palabra para ellos, pero Jesús les dijo directamente, todos ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Todos esta noche me van a dejar, todos esta noche me van a traicionar. Todos, todos. ¿Por qué? Eso está escrito. Ya miramos Salmos capítulo 53, versículo 1, 2 y 3. En esos versículos dice que Dios miró a la raza humana y cuando miró a la raza humana no vio a ningún hombre que buscara a Dios. No encontró ningún entendido que buscara a Dios. No encontró a ningún hombre bueno. No encontró a ningún hombre que hiciera el bien. Dios miró, todos los hombres son malos, todos los hombres están corrompidos, todos los hombres están desviados, todos los hombres me dejaron, me abandonaron. Todos. Entonces, mirando esa palabra, yo tengo que descubrirme. Ah, Dios me miró a mí también. En Salmos capítulo 53, del 1 al 3, Dios me miró. Y cuando me miró malo. Cuando me miró que yo estaba lejos de Dios, que yo lo dejé, que yo lo abandoné. Igual que aparece aquí. En Mateo capítulo 26, del 30 al 35, los discípulos tenían que descubrir eso, que está en Salmos 53, del 1 al 3. Tenían que descubrirlo por esta palabra que Jesús les está citando. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso está en Zacarías 13:7, exactamente. Jesús quería que ellos, al mirar esa palabra, se descubrieran a sí mismos. Se miraran. Ah, la Biblia dice que nosotros somos así. Pero ellos, ¿qué decían? Vamos a ver un momento. El versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dios dijo, ustedes me van a traicionar, me van a dejar, pero después que resucite, yo voy a ir delante de ustedes. Dios nos quiere enseñar, aún nosotros no tenemos condición para servir a Dios, no tenemos condición para seguir a Dios. Pero Él dice que va delante de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo. ¿Por qué? Porque Él nos dice, solo porque Él nos dice, solo porque es el corazón y la voluntad de Él. No tiene que ver nada con nosotros. Para que no confiemos en nosotros, nos descubre quiénes somos. Para que no pongamos la confianza en nosotros mismos. El versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro no se conocía a sí mismo. Él pensaba que era mejor que los demás discípulos. Él pensaba que era bueno, que era un buen discípulo. Está creyendo en Jesucristo, pero está creyendo también en ¿quién? En Él. La vida de creencia, la vida de fe de Pedro es, yo creo en Jesús y yo creo en mí. Creo en Jesús y creo en mí. Es una fe dividida. Está poniendo la fe en dos direcciones. Creo en el corazón de Dios y creo en mi propio corazón. Eso no es correcto bíblicamente. Por eso era necesario que ellos negaran a Jesús. ¿Para qué? Para que se descubrieran a sí mismos. Ah, nosotros somos traidores. Como somos traidores, aunque no lo sabíamos, pero Jesús nos dijo que somos traidores, que en la noche lo íbamos a traicionar todos, tenemos que creer en esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, Jesús lo dijo, esa es la verdad. Pedro, escuchando su corazón, el corazón de Pedro que le decía, no, Pedro, tú eres un discípulo bueno, tú eres un discípulo fiel. Eso le decía el mismo corazón a Pedro. Pedro, tú eres bueno, tú tienes un buen corazón, tú eres el de los discípulos el mejor. ¿Y Dios qué le dijo a Pedro? Jesús qué le dijo a Pedro, no, Pedro, tú eres un traidor. Tú te vas a escandalizar igual que todos. Pedro, el corazón de Pedro que le decía, no, Pedro, tú eres bueno, tú eres mejor que los demás. Por eso
de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso de la boca de Pedro, ¿qué dijo? Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pedro está en contra de la palabra de Jesucristo. Pedro está en contra de la palabra de Dios. Está negando. El corazón de nosotros niega la palabra de Dios. Por eso el que confía en su propio corazón niega a Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Qué es lo que habla nuestro corazón? No hay Dios. Niega a Dios. Por eso una persona que confía en su propio corazón está en contra de Dios y está en contra de la palabra de Dios. Para creer en Dios tenemos que dejar de creer en nosotros mismos. Hacernos sordos a nuestro propio corazón, sordos a nuestra conciencia, sordos a nuestros sentimientos, sordos a nuestras obras, sordos a nuestros sentimientos, pensamientos, todos hacernos que sordos para solamente escuchar la palabra de Jesucristo nomás, solamente la palabra de Dios, solamente creer lo que está escrito. Jesús le dijo, Pedro, escrito está. Le dijo a todos, esta noche se van a escandalizar todos de mí, esta noche van a descubrir que ustedes son traidores. Van a conocerse ustedes mismos delante de la palabra de Dios. Ellos no se conocían delante de la palabra de Dios. Por eso aquel que no ha visto su propio ser, su propio corazón delante de la palabra de Dios, ¿cómo vive? Creo en mí mismo y creo en Dios. La fe dividida. Eso es una fe falsa. Creo en mí mismo, creo en Dios. Por eso Jesús les dijo, esta noche, sí o sí tienen que pasar por eso. Descubrirse a sí mismos para creer solamente en la palabra de Dios. Pedro, ¿qué dijo? No. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo soy fiel, yo soy mejor que los demás discípulos. Yo soy mejor que ellos, yo soy más bueno, más correcto, más fiel. Pero, ¿cuál es la respuesta de versículo 34? Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús le dijo, Pedro, esta noche como tú no te conoces, te vas a conocer más de cerca todavía. Tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Ese 3 tiene una importancia muy grande en la Biblia, es como algo completo. Pedro tenía que conocerse completamente a sí mismo, descubrir que era un traidor, que el corazón de él no era digno de confianza, que él con su propio corazón siempre ¿qué va a hacer? Negar la palabra de Dios, contradecir a Dios, contradecir a Jesucristo, ir en contra de Dios cada vez que confíe en su propio corazón. Yo nunca te negaré, aunque todos se escandalicen, nunca te negaré. Esa fue la palabra de Pedro en contra de la palabra de quién, de Jesucristo. Palabras contrarias. Por eso el hombre maldito, maldito el hombre que confía en sí mismo. Eso es Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en sí mismo. Jeremías 17:7 que dice, bendito el hombre que confía en Jehová. No dice nada más, bendito el hombre que confía en Jehová. 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. 17:9, bendito el hombre que confía en Jehová. No es una fe dividida. Confío en Dios y confío en mí, no es bíblico. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en sí mismo. Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en quién, en Jehová. Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Lo más engañoso y lo más perverso es nuestro propio corazón. Pero no sabía que lo más engañoso y lo más perverso era su propio corazón. Los discípulos tampoco conocían eso. Por eso Jesús les dijo esto antes de ¿qué? De que Él fuera a la cruz. Antes de que resucitara. Y que luego Él iría delante de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué les enseñó esta verdad? Para que cuando Él fuera delante de ellos, ellos no se siguieran a sí mismos, no confiaran en sí mismos, sino solamente confiaran en quién, en Dios. Solamente confiaran en Dios, en nadie más. Solamente en Dios. Por eso el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que resucite, yo iré delante. Ustedes solamente tienen que seguirme a mí, no tienen que seguir a su propio corazón, no tienen que confiar en sí mismos. Solamente tienen que confiar en Dios, en nadie más. Solamente en Dios, en nadie más. Por eso, ¿qué es importante?
que nosotros creamos lo que está escrito en la Biblia. Muchas personas quieren creer, pero ¿cómo? Viendo. Pero tenemos que creer por lo que está escrito en la Biblia, por lo que la Biblia dice. Por eso tenemos que creer. La palabra de Dios es la verdad. Pedro no había negado a Jesucristo, por eso yo nunca lo negaré, porque no lo había negado. Él decía, yo soy correcto, yo soy bueno. Muchas personas piensan que son buenas porque yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, yo no he hecho aquello, pero Jesús ya nos conoce, Dios nos conoce y dice, ya todos somos malos. Todos nos apartamos de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos perdidos por Adán. Por eso no tenemos nada en nosotros para confiar, nada para hacer, nada para mostrar delante de Dios, como no hay que hacer nada por nosotros mismos porque no hay forma, no hay condición, no hay nada bueno para mostrarle a Dios. Eso enseña la Biblia. Pero muchos que piensan, no, yo sí tengo cosas buenas, yo sí busco a Dios, yo sí tengo cosas buenas. ¿Dios qué dice? No hay nada bueno. A los mismos discípulos les enseñó que no tienen que confiar en ellos mismos, que todos se iban a escandalizar, todos. Imagínense, eso le dijo a los discípulos, que ellos eran traidores y ellos no podían creer esa palabra. Muchas personas quieren creer la Biblia. ¿Qué cosa quieren creer? Bendición, 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 bendición. Solamente eso. Solamente ¿qué quieren creer? Lo que se acomoda a sus gustos, a sus sentimientos, eso quieren creer. Lo que se amolda a ellos mismos. Lo que se amolda a ellos, yo creo en Dios y yo creo en mí. Así. Eso quieren creer. Pero la Biblia dice solamente que creer en Dios. Nosotros mismos tenemos que desecharnos. Nosotros mismos tenemos que ignorarnos. No contamos. Para la vida de fe, nosotros no contamos. Aquel que quiere creer en Dios y quiere contar él, la obra de Dios, pero también mi obra. Dios es bueno, pero yo también soy bueno. La obra de Dios es buena, pero mi obra también es buena. No. En la cruz murió Jesucristo. Y en la cruz dice que fuimos crucificados. Entonces, solamente ¿a quién tenemos que ver? Pues a Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros en la cruz estamos crucificados. Gálatas 3:20 dice, ya no vivo yo. El yo no cuenta. Gálatas 3:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿a quién tengo que mirar? ¿Quién es el que está vivo? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que trabajar en mi vida? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que hablar? Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que hacer, obrar? Jesucristo. Yo no. Gálatas 3:20 dice, ya no vivo yo. Pero muchos cristianos, sí, yo también, Jesús y yo, los dos. Yo le ayudo, Él hace y yo le ayudo, así. No, eso no es el Evangelio. En el Evangelio, Jesucristo hace todo. En la gracia, Jesucristo hace todo. En la fe, yo solamente creo a la palabra de Dios, creo a la palabra de Jesucristo. Yo no cuento. ¿Por qué? Mi obra es mala. Mi pensamiento es malo, mi sentimiento es malo, mi voluntad es mala. Todo en mí es malo. Por eso no cuento. Pero aquellos que no han descubierto esto delante de Dios por la palabra de Dios, siguen pensando que tienen cosas buenas para ofrecer a Dios, para dar a Dios. Por eso piensan que la vida de fe es la vida del intercambio. Yo hago, Dios me recompensa. Yo le doy a Dios, Dios me recompensa. Yo me porto bien, Dios me recompensa. Lo que ellos no saben es que no hay nada bueno para dar a Dios, porque somos malos. Ahora, versículo 35 dice, Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En vez de aceptar la palabra de Dios, nuevamente rechaza la palabra de Dios por confiar en sí mismo. Esa es la persona maldita, rechaza a Dios, contradice a Dios. Pedro dijo, aunque me sea necesario, Señor, tú no me conoces, yo sé más que tú. Yo me conozco mejor. Tú no sabes qué tan fiel soy yo, qué tan bueno soy yo. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, yo muero.
Eso le dijo el corazón a Pedro. Pedro confiaba en quién, en su propio corazón. Eso dijo. Entonces, ¿Pedro quién es? Yo por ti voy a qué? Voy a morir. Yo soy bueno. Yo soy fiel. Ese es el Pedro que Pedro conoce. Con sus propios ojos, con su propio corazón. Él es fiel. Pero el Pedro que conoce a Jesús, el que está del lado de la palabra de Dios, el real, el verdadero, el que está escrito en la Biblia, ¿cómo es? Traidor. El que está en el corazón de Pedro, yo soy fiel. De los discípulos soy el mejor, yo soy el discípulo fiel. Delante de los ojos de Dios, tú eres un traidor. Tú eres un traidor. Delante de los ojos de Él, ¿el qué es? Yo soy un discípulo fiel. Delante de los ojos de Dios, ¿yo qué soy? Traidor. Delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el verdadero? El fiel que está en el corazón de Pedro, el fiel que ve Pedro con su corazón, con su conciencia, o el Pedro traidor que está en la palabra de Dios. ¿Cuál es el verdadero? El real. El traidor. Ese es el real. El que está en el versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Todos se van a escandalizar de mí, todos. ¿Cuál es el real? Versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. ¿Cuál es el Pedro real? El traidor. ¿Cuál Pedro se manifestó realmente? El traidor. ¿Cuál somos nosotros delante de Dios? ¿El fiel que creemos nosotros mismos? Yo soy fiel. Yo sigo a Dios. ¿O traidores? Traidores. Por eso no tenemos que confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Siendo traidores, si confiamos en nosotros mismos, vamos a traicionar a nuestro Salvador. Si yo confío en mí mismo, tengo que vivir como traidor. Pero si no confío en mí mismo y confío en Dios, voy a vivir como ¿qué? Como siervo de Dios. Confiando en mí mismo como traidor. Infiel. Confiando en Dios como ¿qué? Siervo de Dios fiel, pero por confiar en Dios. Por eso la fe no se puede dividir. Si confío en mí, no confío en Dios. Si confío en Dios, tengo que dejar de creer en quién. En mí. Ninguno puede servir a 2 señores. Servimos a 2 traidores. Para no ser traidores, tenemos que desconfiar de nosotros mismos, ignorar la voz de nuestro propio corazón, ignorar nuestra propia voluntad, nuestro propio sentimiento para creer solamente en quién. En Dios. ¿Solamente en quién? En Dios. ¿Quién es el hombre bendito? Bendito el que confía en Jehová. Jeremías 17:7. Ese es el hombre bendito. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Solamente creer en Dios. Esa es la bendición en este mundo. Ese es el hombre bendito. Solamente cree en Dios. Esa es la fe correcta. Esa es la fe verdadera. No hay mezcla de confiar en nosotros y confiar en Dios. Esta mezcla no. Eso es una maldición. Proverbio 28 nos va a enseñar cuál es ese hombre necio. Proverbios capítulo 28, vamos a mirar un momento. ¿Cuál es el hombre necio, el que confía en sí mismo? ¿Cuál es ese hombre? Vamos a mirar. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Porque leímos en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón, ¿qué habla? ¿Qué habla el corazón del necio? Niega a Dios. Pedro, confiando en sí mismo, ¿cómo estaba viviendo? Como necio. Los discípulos confiando en ellos mismos, ¿cómo están viviendo? Como necios. Por eso era necesario que se cumpliera, que negaran a Jesús para que se descubrieran a sí mismos. Ah, nosotros
somos traidores. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón niega a nuestro Salvador. Nuestro corazón va en contra de Dios. Por eso no tenemos que confiar en nuestro corazón. No somos dignos de confianza, somos mentirosos, somos malos. Por eso tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De confiar en nosotros mismos. Ese es el arrepentimiento del salvo o del justo. Antes nos arrepentíamos solamente de las malas obras. Pensábamos que arrepentirnos era, no voy a mentir, no voy a tener malos deseos, no voy a tener malos pensamientos, no voy a robar, no voy a hacer eso, no voy a hacer aquello. Nuestro arrepentimiento se enfocaba en las obras. Ahora, no estoy justificando esto, no. Robar es malo, mentir es malo. Un salvo no tiene que vivir tan bien justificando estas cosas, no. Eso no es bueno, no es correcto. Somos cartas abiertas. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Por eso hay un testimonio para mostrar. Hay un testimonio que habla de nosotros como hijos de Dios. Pero tenemos que saber que el arrepentimiento de los salvos no se enfoca en las obras. El arrepentimiento de los salvos es más profundo. El arrepentimiento de los salvos se enfoca en el corazón de nosotros. Una maldad más grande delante de Dios es cuando nosotros confiamos en nosotros mismos y dejamos de confiar en Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar de confiar en nosotros mismos para poder confiar en Dios. Aquí dice quién es el necio. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Ese es el necio. El que confía en su propio corazón. Salmo 53:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que confía en sí mismo, ¿a quién está negando? Niega a Dios. Deja de creer en Dios para confiar en sí mismo. Esa es la maldad del necio. Que el necio se ve tan grande, tan correcto, tan bueno, que en vez de confiar en Dios, bota la confianza en Dios para confiar en ¿quién? En sí mismo. Porque ¿cómo se ve? Como si fuese Dios. Esa es una gran maldad. Se ve tan grande, se ve tan bueno, se ve tan correcto, tan sabio, que bota la confianza en Dios para confiar en ¿quién? En sí mismo. Esa es una gran maldad delante de los ojos de Dios. Dejar de confiar en Dios para confiar en mi propio corazón. Por eso que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53:1. Ahora, ¿cuál es el necio? Para entenderlo más exactamente, el necio, Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en sí mismo delante de los ojos de Dios, ¿quién es? Necio. Es una persona necia. ¿Quién es el sabio? Deja de creer en sí mismo para creer en Dios, para creer en la Biblia. Eso es un sabio. Deja de escuchar a su propio corazón para escuchar a Dios. Deja de confiar en su propia voluntad para confiar en la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es el problema del necio. El necio en Isaías 5, vamos a ver un momento. Otro ejemplo del necio delante de Dios. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. El versículo 20. Hay un ejemplo del necio, del que confía en sí mismo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21, el ejemplo de los necios. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Entonces, hay un ejemplo del necio. En vez de creer lo que Dios dice,
Si Dios dice dulce, el necio que dice amargo. ¿Por qué? Dios en la Biblia dice dulce. El necio en su corazón, ¿cómo le sabe? Amargo. ¿Qué dice? Amargo en su experiencia, en su corazón, en su sentimiento, en su pensamiento es amargo. ¿Qué dice? Amargo. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Dulce. Eso es lo que dice aquí Isaías 5:20, el ejemplo del necio. Hay de dolor, de sufrimiento, una advertencia. Isaías 5:20, estamos leyendo, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dios dice, esto es malo. El necio que dice en su corazón, no, eso es bueno. Luego Dios a otra cosa le dice, eso es bueno. El necio en su corazón dice, no, eso es malo. El necio, ¿cuál es el problema? En vez de creer en Dios, cree en su propio corazón. Esta persona no cree en Dios. Cree en sí misma, pero no cree en Dios. Ese es el problema. No puede confiar en Dios y en sí mismo. Al mismo tiempo no se puede confiar. Si cree en sí mismo, no cree en Dios. Si cree en Dios, no cree en sí mismo. Por eso es importante el arrepentimiento. En el arrepentimiento, voto mi confianza en mí mismo. Me desecho a mí mismo, desecho mi corazón como algo que no sirve. Yo descubro, yo no puedo confiar en mí mismo porque dejo de confiar en Dios. Esa es la gran maldad. Dejar de confiar en mí, dejar de confiar en Dios para confiar en mí. Ese es el camino de Satanás. Dejó de creer en Dios para creer en sí mismo. Ese sí mismo, esa confianza en sí mismo, es el corazón de Satanás. Por eso cuando nosotros miramos la Biblia, ¿Satanás de quién habla? De sí mismo. La obra de él es por sí mismo. Todo está encerrado en algo que se llama sí mismo. Por eso la Biblia que enseña, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué hay que negar? A sí mismo. ¿Por qué? Dios está aquí y yo me pongo aquí. ¿Qué pasa? Me estoy equiparando. Esa es la gran maldad del necio. Equipararse a Dios. Yo puedo confiar en Dios y yo puedo confiar en mí. Igualarse. No, eso no es bíblico. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17:7. Esa es la bendición. ¿Cuál es la maldición? Entro yo también. No, yo también puedo confiar en mí mismo. Yo soy bueno, yo soy correcto. Yo también creo en Dios. Y tiene la fe dividida. Creo en Dios y creo en mí mismo. Pero nunca he diferenciado que creer en sí mismo es la maldición. Creer en sí mismo es el camino ancho. Esa es la puerta ancha. Muchos descubren esta puerta. Pocos la estrecha, la Biblia, Jesucristo, no más. El camino estrecho, la puerta estrecha. Solamente Jesucristo, no más. Nosotros tenemos que desaparecer, ignorarnos. Somos polvo, somos nada. Menos que nada. Solamente tiene que quedarse Dios. Confiando en Dios, eso es la fe correcta. Solo creer en Dios. Solo creer la palabra de Dios. Solo la gracia de Dios. Solo la misericordia de Dios. Solo la fe. No más. Nada más puede intervenir de nosotros mismos. Cuando interviene algo, ya es la maldición. ¿Por qué? Queremos equipararnos. Jesucristo me salvó en la cruz, pero fueron mis pecados pasados. Los que yo cometo diariamente, eso me toca a mí también obrar. Entonces ya me estoy equiparando. ¿A quién? A Cristo. La salvación se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque Jesucristo hizo una parte. La otra parte me toca a mí. Yo tengo que creer en Dios y creer en mí. Jesucristo obró. Pero esa obra no es perfecta. Él obró y me toca a mí la otra parte. Yo le ayudo. Eso no es bíblico. El Evangelio es el Evangelio de la salvación. Nuestro Salvador es Jesucristo. Nosotros somos los perdidos. Perdidos. Caídos de la gracia.
¿Quién nos levanta? Jesucristo. Por eso es Salvador. Él aparece para salvarnos, para rescatarnos. Nosotros no contamos, nos salvó. Y en la cruz, ahí fuimos juntamente crucificados. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. El yo no importa. Por eso en el Evangelio, nuestro Señor es Jesucristo. Él es el Salvador. Nosotros no contamos. Pero aquel que tiene un evangelio incorrecto siempre está pensando, Jesucristo hizo, pero yo también tengo que hacer. Si no, pierdo la salvación, la pierdo porque Él hizo una parte, yo tengo que hacer la otra parte. Eso no es bíblico. La gracia significa Jesucristo hizo todo en la cruz. Él hizo todo. Él cargó mi pecado en sus espaldas, lo llevó a la cruz. Tal cual como dice Isaías 38, 17. Tal cual como dice Isaías capítulo 53. Isaías 1, 18. Tal cual como Salmos 22 lo testifica. Hemos visto estos días esas palabras. Tal cual. Él hizo una obra completa. Como dice Zacarías 3:9, quitar el pecado de la tierra en un día. O Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esa obra la hizo completa Jesucristo. Él solo se hizo carne. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo hombre. ¿Para qué? Para que solamente miráramos a Jesucristo, no más. Puesto los ojos en Jesús. Así dice la Biblia. Mira a Jesucristo y mírese a sí mismo. Mire la obra de Jesús y mire su obra también. Acepte la obra de Dios y también su propia obra también acéptela. No. Claramente le habló a los discípulos. Todos esta noche me van a dejar, me van a abandonar, se van a escandalizar. Todos, está escrito. ¿Para qué? Tienen que conocerse a sí mismos. Somos traidores. La salvación genuina es solamente por Jesucristo, no más. Solamente Jesucristo es nuestro Salvador, no contamos nosotros. Ese Pedro tan fiel, ese Pedro tan grande, tan bueno, tan correcto, que estaba delante de los ojos del mismo Pedro. Cuando Jesucristo va a la cruz, le perdona el pecado, le limpia el pecado. Ese Pedro va a decir, pues yo tengo mérito también. No solamente la sangre de Cristo, no solamente la cruz, yo también. Pedro va a mirar su propia obra también, porque es un discípulo fiel. Me salvó porque yo soy tan bueno. Me salvó porque yo caminé sobre el mar, porque a mí fue el que se me reveló que Él era el Hijo de Dios. Me salvó a mí. ¿Por qué? Porque conmigo fue que hizo la pesca milagrosa. Me salvó a mí porque yo estuve en la transfiguración. Pero siempre va a tener algo que él va a creer que Jesucristo lo salvó a él porque él tuvo algo especial o porque él era bueno, porque era correcto. Pero antes de morir, de ser crucificado, era necesario que descubriera que él era malo. Que descubriera que no había nada bueno en él para ir al cielo. Que la obra de Pedro no calificaba para ir al cielo. Que él no calificaba por sí mismo para ser discípulo. Que él no calificaba para ser un siervo de Dios por sí mismo. Todo era por la gracia de Dios y porque Pedro un día cuando Jesús se lo encontró dijo, desde ahora serás pescador de hombres, desde ahora. Pedro no sabía predicar, Pedro no sabía nada de la vida de fe, pero Jesús dijo, desde ahora ya vas a ser un siervo de Dios, desde ahora. ¿Por qué? Porque Jesús lo decía. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa. Se fue a pescar nuevamente después de descubrirse a sí mismo. Se sintió tan mal, tan condenado porque se sentía que yo soy un traidor. ¿Yo cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber negado a mi maestro? ¿Cómo? Jesús le dijo. Tenía que aceptar la palabra como una verdad. Yo soy malo. Yo soy traidor. Él no quería aceptar eso. Por eso, negando 3 veces a Jesús. Cuando Jesús lo miró, Pedro entendió. Jesús me dijo antes. Él me dijo. Yo no quise aceptar la palabra de Jesús. Me creía más bueno que Él. Creía que tenía razón más que Él. Pero Él es Dios. Él conoce mi corazón. Conoce
lo más profundo de mi ser y sabe que yo soy un traidor, que soy malo. No quise creer eso. Y dice que saliendo lloró amargamente, amargamente. La confianza en nosotros mismos produce maldición y amargura. Eso produce la confianza en nosotros mismos. Cuando un ser humano confía en la palabra de Dios, eso trae alegría, trae gozo, trae esperanza, trae paz. Entonces, esa amargura que Pedro sintió en su corazón fue porque por descubrirse a sí mismo lo traidor, lo malo que era, que él no quería aceptarlo. Cuando lo descubrió, yo soy malo realmente, soy muy malo. Tan malo que negué a mi Salvador 3 veces. 3 veces lo negué, lo dejé. De lejos estaba siguiéndolo, pensando que yo era tan fiel y tan correcto, yo no me conocía. Se sintió muy, muy mal. Por eso se fue a pescar nuevamente. Pero Jesús, ¿qué hizo? Nuevamente lo buscó y ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿qué hizo? Ya yo no puedo confiar en mí mismo. Voy a confiar en el Señor solamente. Voy a apacentar las ovejas. Luego predicó. Predicó, sirvió al Señor de forma muy valiente. Con todo el corazón él sirvió a Jesucristo. Luego le pudo predicar a multitudes también Pedro. Y cuando lo fueron a crucificar dijo, yo no merezco morir como mi Salvador. A mi Salvador lo crucificaron con la cabeza hacia arriba, yo no merezco. A mí crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Así murió Pedro. Hasta en su propia muerte se sentía indigno de su Salvador. Hasta en su propia muerte quería glorificar ¿a quién? A Jesucristo. Ya no confiando en él mismo, sino confiando en ¿quién? En Jesucristo. Dios quiere usarnos al igual que Pedro. ¿Pero a quién usa Dios? Al de corazón humilde. Dios usa al de corazón sencillo. Al que no es tan arrogante para confiar en sí mismo. Confiar en nosotros mismos es una arrogancia, una altivez. A Dios se le llama el Altísimo porque Él es grande, digno de alabanza, digno de ¿qué? De adoración, digno de rendirnos delante de Él. Por eso se llama el Altísimo. Por eso el corazón altivo significa quiere equipararse a Dios. Eso es altivo. Pero nosotros no somos, Él es el Altísimo, nosotros somos polvo, nada. Por eso le dice que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Es necesario. Juan 3:30. Es necesario. No es si quiero o no quiero. Es necesario. Todos los días tengo que ver a Dios más grande. Todos los días tengo que verme más pequeño delante de Dios. Dice, es necesario que Él crezca, porque esa es la verdad de Dios alto, grande, el Altísimo. Y nosotros menguemos. ¿Hasta dónde? Somos polvo, somos nada. Somos nada. Al corazón humilde, al corazón sencillo, Dios puede usarlo. Al corazón arrogante, no. Al altivo Dios tiene que humillarlo. Dice que Dios está lejos de los altivos. ¿Por qué? Porque ese corazón altivo es recibir el engaño de Satanás. Yo puedo confiar en mí mismo, yo soy grande, yo soy mejor que los demás. Yo soy fiel por mí mismo. No, nosotros no somos nada por nosotros mismos. Por eso una gran bendición delante de Dios, ¿cuál es? Creer lo que Dios dice. Solamente la palabra dice, yo creo esa verdad, yo la acepto. ¿Por qué? Porque Dios dice, no más por eso. Dios dice, eso es la verdad. Esa es la verdad. Entonces es la bendición. Como dice Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Gracias por escuchar hasta esta noche. Vamos a orar, hasta ahora compartimos. Alguien habló también de que oramos por su papá que estaba enfermo. Ya de forma personal, yo también estaré orando. Alan, decía Alan, recuerdo que decía Alan. Y Alan, importante, escribe también por interno. También es importante, tú así escribiendo. A través del canal, a través de la cuenta, también tú puedes recibir ayuda también para espiritual, si nosotros necesitamos ayuda espiritual también.
nuestros familiares están enfermos, pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Entonces es importante que también tú puedas así comunicarte, contactarte también así con el administrador del canal, y a través de esa ayuda también tú puedes recibir una guía también de Dios. Es muy, muy importante, ¿sí? Estos días soy invitado, agradezco a Dios esta gracia que me permite, y le pido a los hermanos, ayúdenme a orar también, hermanos. Así yo quiero este año ser usado por Dios grandemente predicando el Evangelio, anunciando este Evangelio tan precioso, este Evangelio tan grande. Pero no depende de nosotros. Predicar es una gracia. Predicar no es algo que nosotros mismos hagamos porque queremos, no. Predicar es una gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos servir a Dios de forma grande, necesitamos un corazón vacío, un corazón humilde. Ese corazón humilde no es porque hagamos algo. Ese corazón vacío, humilde, depende de la gracia de Dios. Cuando Pablo recibió mucha gracia delante de Dios, Dios tuvo que permitirle hasta un aguijón en la carne para que el corazón de Pablo no se enalteciera. Hasta eso tuvo que permitirle. ¿Para qué? Para usarlo. Muchas personas quieren ser usadas por Dios también, pero no saben que Dios no puede usar a todos. Necesita un corazón sencillo, un corazón humilde. Por eso, para ser usados por Dios necesitamos que Dios nos regale esa gracia de vivir en este mundo con un corazón sencillo, con un corazón humilde. ¿Por qué? Satanás siempre está trabajando en el corazón de las personas. ¿Para qué? Para separarlos de la gracia de Dios, para alejarlos de la verdad, para alejarlos de qué? Del corazón de Dios. Esa es la maldad de Satanás. Siempre quiere que alejarnos, ¿sí? Para que no recibamos ¿qué? La misericordia, la gracia, la ayuda de Dios. Pero sí, por favor, hermanos, así ayúdenme orando, ¿sí? Orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo sé que Dios puede usar nuestras vidas. También ustedes, oren a Dios, piden a Dios, Dios, úseme también para anunciar este evangelio, para predicar este evangelio. Úseme a mí también. Así como usted usó a muchos hombres en la Biblia, también me va a usar a mí. Por eso, Señor, úseme. Por eso permítame un corazón también sencillo. ¿Para qué? Para orar, para leer la Biblia. Así también eso tenemos que pedirle a Dios. Para ser dirigidos y guiados, ¿por qué? También por la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia significa los justos, los salvos. Y Dios a los justos y a los salvos nos permite también tener que siervos para que nos dirigen y nos guíen. ¿Sí? Dios a mí también me permite ser ¿qué? Siervo. Significa servir a Dios. Aún el anunciar el evangelio es un servicio a Dios. Pero yo también necesito que ser guiado, ¿sí? Por eso dentro de la iglesia nosotros somos muchas veces siervos, tenemos personas para dirigir, para guiar, pero nosotros mismos también tenemos que otros que nos guían. Eso es muy importante. No podemos vivir solitos. Yo solo hago mi vida de creencia, mi vida de fe solito. No, solito no. Tenemos que tener también una guía delante de Dios, ¿sí? Entonces, la iglesia somos los salvos, los justos. Esos somos los hijos de Dios. Entonces, ustedes así, por interno es importante que también contactándose puedan también ser dirigidos y guiados como iglesia, como justos, como hijos de Dios, ya de forma interna, ¿sí? Escribiendo así internamente, pueden ser guiados, pueden ser dirigidos por Dios. ¿A través de quién? De los siervos de Dios. Eso es muy, muy importante. Algunos no los conozco de forma presencial, pero Dios nos permitió esto para que a través de esto podemos ser dirigidos por Dios. Que está que se termina el tiempo, no sé por qué nos están mandando ese mensaje en el live, pero bueno, voy a orar y si se corta antes, pues hasta acá terminamos el live. Había un mensaje, algo de verificación, ya es directamente de la plataforma. Si alguien escribió de la comunión, exactamente, es muy importante la parte de la comunión. Voy a orar y así finalizamos. Gracias, hermanos. Dios, te agradecemos, Dios, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, que nos guías, nos ayudas en todas las cosas. Gracias porque por ser tus hijos, Señor, recibimos la guía tuya por la palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Tu palabra es viva, Señor. Por eso mueve el corazón de nosotros hacia la voluntad tuya, Señor. Gracias porque en este mundo nos dejaste la Biblia, Señor. Nos dejaste el Espíritu Santo. También la iglesia, Señor, que está conformada por todos los que son salvos, son hijos tuyos, Señor. Y también nos dejaste como líderes espirituales, Señor, siervos,
que te sirven, Señor, que sirven a este evangelio. Por eso ayúdanos también a nosotros a aprender, Señor, la vida como salvos que tenemos que tener, como servirte a ti, Señor, y aprender, Señor, ese corazón para servirte, Señor. Guía nuestra vida, Señor, guía nuestro corazón. Y también, Señor, así te pido por el hermano Alan, Señor, está hablando de su papá, Señor, que está también con problemas de salud, Señor, ayúdale, Señor, pero sobre todas las cosas, Señor, dirige nuestra alma delante de ti, Señor, ten misericordia de nuestra alma. Para ti es muy importante nuestra alma, por eso permite que aún el hermano Alan también comunicándose por interno, Señor, también pueda hablar para que aún su padre también, Señor, pueda tener esa seguridad de la salvación, Señor, por medio de la Biblia, Señor. También la parte de la salud, Señor, también pueda recuperarla, pero primordialmente, Señor, nuestra alma es lo más valioso delante de ti, Señor. Aunque la salud es importante, nuestra alma es más valiosa, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, para que podamos acercarnos a ti, que todas las situaciones nos permitan acercarnos a ti y encontrarnos contigo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Mañana nuevamente nos veremos a las 9 de la noche con la ayuda de Dios, con su gracia. Buenas noches. Que descansen.